Se los va a contar Yolanda Pascual. Ya yo estoy aquí preparado, pero con ella, que es la experta, nuestra nutricionista, Yolanda Pascual. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Nada, vamos a hablar de proteínas, vamos a hablar de cómo alimentarnos, de cómo comer bien y sobre todo pues a conseguir esa ingesta recomendada diaria. Pero antes nosotros hemos querido salir a la calle pues para comprobar si los canarios somos de proteínas. Vamos a verlo. Si incorporamos esos nutrientes en nuestra dieta, y le hemos preguntado a la gente a ver si saben cuántas proteínas más o menos consumen al día. Vamos a ver lo que nos contaban. Pues la verdad es que no tengo ni idea porque no llevo un control sobre las proteínas que como ni nada. Estoy consumiendo ahora mismo 120 gramos por el tema de que estoy entrenando. No, además estoy haciendo un ayuno intermitente. Sé las calorías que consumo, pero no la proteína, lo siento. Unos 250 gramos en el almuerzo y ya con eso es suficiente. La verdad que no sabría decirte. Ni idea, ni idea. Intento comer sano, pero cantidad de proteínas al día no te sé decir. Bueno, había muchas personas que no sabrían decirnos cuántas proteínas comen porque no llevan un control. Otro que nos decía que 250 gramos diarios. Yo creo que confundió la cantidad de pollo de pavo que puede comer con proteínas, porque 250 gramos de pollo no va a tener 250 gramos de proteína. Efectivamente, vamos a revisar ahora esos datos para que aprendamos realmente cuánta proteína estamos comiendo en nuestra alimentación diariamente. Pero bueno, como digo antes, siempre vamos a empezar la casa por abajo, no por el tejado. Exacto. Y lo primero sería aportar una definición sencilla de qué es una proteína. Y vamos a hacerlo de una manera muy gráfica y muy fácil de entender para nuestros espectadores. Ahora que dices lo de construir la casa por los cimientos, vamos a empezar por los ladrillitos. Vamos a pensar que las proteínas son unas macromoléculas que están formadas por otras moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos y lo representamos como si fuera una pared. La proteína va a ser una pared, dependiendo del tipo de proteína que estemos hablando, que lo vamos a comentar después, van a ser proteínas más grandes, es decir, paredes más grandes o paredes más chicas. Y entonces van a contener cierta cantidad de aminoácidos que son cada uno de esos ladrillitos. Es decir, para que nos quede claro, esto que estoy cogiendo yo aquí, sería esto que vemos ahí en pantalla, esto sería un aminoácido. Exacto. La suma de todos estos aminoácidos dan como resultado una proteína. Efectivamente. Entonces ya dependiendo de si es una proteína transportadora o cualquier otra, va a ser una proteína más grande o más pequeña y vamos a tener más requerimientos o menos en nuestra alimentación y también dependiendo del peso que tengamos, de la actividad física que tengamos, etcétera. Efectivamente, porque hablamos de 60 kilos, 48 gramos de proteína. Yo creo que yo tengo que comer recomendado al día un poquito más de 48 gramos. Pero bueno, vamos a continuar para saber pues cuáles son las proteínas que tenemos a nuestra disposición para conseguir alcanzar esa ingesta media diaria recomendada. Hay dos tipos de proteínas esencialmente, ¿no? Mira, pues tenemos las proteínas de origen animal y las de origen vegetal. Ambas son igual de válidas, ¿vale? Lo que pasa que por ciertas características a las de origen animal se las considera de alto valor nutricional y a las vegetales de bajo valor nutricional. Se dice esto porque las de origen animal normalmente contienen todos esos aminoácidos esenciales que son necesarios comer a través de la alimentación, no los podemos sintetizar nosotros mismos, hay otros aminoácidos no esenciales que nosotros mismos los podemos sintetizar, pero los esenciales es a través de la alimentación y los alimentos de origen animal contienen todos esos aminoácidos esenciales, que son 9. Sin embargo, los alimentos de origen vegetal, a las a las legumbres le falta alguno que luego tienen los cereales y a los cereales les faltan los que tienen la legumbre y por ahí vamos a hablar después de la complementariedad proteica, ¿vale? También, a las proteínas vegetales se les dicen que son de bajo valor biológico porque el contenido de fibra que tiene, a veces cuando ya consumimos con esa fibra, cuando ya vamos a evacuar, se van muchos nutrientes y a veces suele ser esa parte proteica también la que se va junto con algunos minerales. Entonces hay que aumentar un poquito esas tomas de alimentos vegetales. Bueno, nos ha quedado claro, vamos a ver en nada cómo poder combinar esas proteínas animales con las vegetales y cómo complementar las vegetales para poder obtener todos esos aminoácidos esenciales, pero antes vamos a hablar de las funciones que hacen que estas proteínas sean tan importantes y que tengamos que incorporarlas en nuestra dieta. ¿Cuáles son esas funciones, Yolanda? Las proteínas son importantes precisamente porque no solamente va a ser la función del músculo, sino que además tienen función estructural. Es decir, forman las proteínas como el colágeno, la queratina, tiene función reguladora también, como la insulina, la hormona del crecimiento, también tiene funciones transportadoras como la hemoglobina, también forma parte de nuestro sistema inmunitario como los anticuerpos, tiene también funciones enzimáticas, todo lo que son las enzimas digestivas como la sacarasa, la pepsina,
son también de base proteica. Y, por supuesto, tienen funciones contráctiles como la actina o la miosina, que sería la miosina es el músculo cardíaco, ¿vale? El miocardio, y la actina de los músculos de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestros brazos. ¿Qué tal estás tú de...? Yo me tengo que apuntar al gimnasio y comer proteína, ¿no? Es que estoy entallado aquí donde me ves, ¿eh? Estoy aquí que no me puedo ni mover. Hemos conocido esas funciones, son muy importantes, yo creo que justifican también en parte pues esa recomendación de la OMS de consumir 0,8 gramos por kilo de peso al día. Y vamos ahora un poco a enseñar a nuestros telespectadores cuál es la cantidad de proteínas que contienen algunos alimentos, pues para enseñarles un poco de cómo pueden obtener esa ingesta media diaria. Vamos a empezar, si te parece, por las proteínas animales, que son las que tienes más cerca de ti. ¿Cuáles serían esos alimentos ricos en proteína animal? Bien, pues tenemos por aquí atún, pollo y pavo, por ejemplo. Siempre vamos a hablar de cantidad de proteína que tiene cada uno de estos alimentos por cada 100 gramos del alimento que estamos comiendo. Entonces, el señor que dijo que comía 250 gramos de proteína solo en el almuerzo, a lo mejor se estaba refiriendo a que comía 250 gramos de pollo, no de proteína. Entonces, 100 gramos de pollo, por ejemplo, van a tener 29 gramos de proteína por cada 100 gramos. El atún, pues son 30 gramos de proteína por cada 100 gramos de atún. Muy proteico el atún. Exacto. Y el pavo, pues por cada 100 gramos son 27 gramos de proteína. Perfecto. O sea, con ninguno de esos tres alimentos por separado, en raciones de 100 gramos, obtendríamos esos 45 gramos, si pesáramos 60 kilos, 48 gramos de proteínas diarias. Entonces, vamos a hablar de cómo podríamos también sumarle proteínas al cuerpo, hablando de las vegetales. En este caso, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues mira, tenemos garbanzos, que por cada 100 gramos de garbanzo en seco, importante, antes de ser cocinado, vamos a obtener 19 gramos de proteína. Que no está nada mal. Que no está nada mal, ojo. Con la quinoa vamos a obtener en seco, con 100 gramos en seco de quinoa, 14 gramos de proteína. Con los pistachos, que los pistachos son mi debilidad, por cierto. Un vicio. Por cada 100 gramos sin cáscara, vamos a ver, ¿vale? Sí, bueno, la cáscara no cuenta, obvio. Vamos a conseguir 20 gramos de proteína, y con la harina de soja, que la soja tiene muchísima proteína y de hecho es una proteína completa como las de origen animal. Que yo ¿vale? Parece gofio, vamos. Parece gofio, exacto. Sí, pues con esto puedes hacerte unas hamburguesitas y cositas. Pues tiene por cada 100 gramos 37 gramos de proteína, muy completa. Encima también proteína completa de alto valor biológico como la de origen animal, ¿vale? Y aquí es donde entraría en juego lo que hablamos antes, de que son alimentos que no tienen los 9 aminoácidos esenciales y podríamos jugar mucho a complementarlos pues para obtener una proteína más completa. Exacto. Y que nos aporte pues esos aminoácidos que necesitamos para que el cuerpo funcione como tiene que funcionar. Exactamente, como hacía mi madre pequeña, las lentejas con arroz, las judías negras con arroz, que están buenísimas, gracias madre por esos alimentos, que está viéndome. Y exactamente, no hace falta ni siquiera que lo combinemos en el mismo plato. Tú puedes comer la legumbre en el almuerzo y en la cena hacerte un arrocito o la quinoa o lo que sea aparte, y ya como entra dentro del mismo día, pues ya tienes complementada toda esa proteína. Bueno, pues esa es la importancia que va a jugar, el papel que va a jugar la proteína en nuestra dieta, lo importante que es incorporarla a nuestra alimentación. Y creo que después de toda esta información, lo más correcto va a ser que abramos una ventana a la calle para que pues sean las personas de Canarias, de nuestras calles canarias, las que te trasladen un poco sus inquietudes sobre este tema. Vamos a escuchar la primera pregunta que te quieren plantear. ¿Podemos recurrir a suplementos alimenticios para consumir las proteínas necesarias al día? Vale, muy interesante esta pregunta. Dependiendo del caso de cada persona, normalmente con una alimentación normal, con una persona con una actividad física normal, no va a hacer falta. Una persona que a lo mejor está haciendo un crecimiento muscular a nivel de competición, una persona con una deficiencia proteica pues porque no haya comido bien durante tiempo, por alguna enfermedad, normalmente sí se suele dar estos suplementos, y hay que tener cuidado con la calidad del suplemento, por supuesto. Pues Yolanda, se nos ha acabado el tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias por traernos como siempre toda esta información valiosa. Y bueno, vamos a continuar el programa dándole un poco, Pedro, ese consejo, un chico fit como tú, mucha proteína, Pedro. Desde luego, esa es la clave. Esa es la clave. No soy tan saludable como tú piensas, las cosas como son. Gracias. Compensa con el gimnasio. Pero bueno, gracias a los Pablo, dos gracias, Yolanda, por esos consejos como siempre de nutrición.